minutos continuamos con más en la revista para hablar de los créditos de organismos internacionales que aún no son aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estamos en contacto con el ministro de Economía, Óscar Ortiz. Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Han convocado de parte del gobierno nuevamente al diálogo a estos asambleístas, especialmente de la bancada del MAS, para que se aprueben estos créditos. ¿Qué diferencia esta convocatoria de las anteriores, ministro? Muy buenos días. Lo que nosotros le planteamos es sentarnos en una mesa, trabajar de forma conjunta para que le demos toda la información que ya le hemos dado varias veces, pero queremos nosotros trabajar para que se haga viable que en el próximo mes de septiembre los bolivianos, las familias bolivianas de menores ingresos puedan recibir un nuevo bono. Un bono que será factible si aprobamos los créditos internacionales que nos permiten pagar un nuevo bono. Hasta hoy lo que ha hecho la Asamblea es aprobar una ley que por un lado menciona créditos que aún no terminan de aprobar porque solo lo aprobaron en la Cámara de Diputados y no en la Cámara de Senadores, y por otro lado son unos créditos que tienen un fin distinto y los organismos internacionales podrían no desembolsarnos si se le cambia el destino. Sin embargo, en la misma Asamblea hay otros créditos, por ejemplo, un crédito de la CAF de 350 millones de dólares, un crédito del FMI de 327 millones de dólares, está entrando otro crédito a la cooperación francesa, pero solo los dos primeros ya alcanzarían para pagar con esos 600 millones de dólares el nuevo bono que se daría a las familias bolivianas para ayudarlas a superar esta difícil situación que están viviendo por la disminución de los ingresos que provocan pues las medidas de la cuarentena, que son muy necesarias para evitar los contagios, pero tienen un alto costo económico. A ver, ministro, aclárenos, porque no hay una coincidencia entre lo que dicen los del MAS a propósito de la aprobación de créditos y lo que dice el gobierno. Finalmente, ¿qué se ha aprobado? ¿Cuánto dinero y para qué destino? ¿Y qué es lo que falta aprobar? ¿Cuánto dinero y para qué destino? Sí, Gabriela, primero para explicar a la opinión pública, las leyes valen cuando la aprueban tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. En este caso, solo la ha aprobado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no aprobó las leyes de los créditos. Por lo tanto, de dos créditos solos, por lo tanto, no tenemos una ley sobre ellos. ¿Qué fue lo que ellos mencionan en la ley sobre el bono? Mencionan dos créditos, uno al Banco Mundial y otro al BID. Esos créditos, sin embargo, tienen un objeto que es financiar los bonos ya entregados anteriormente para que el Estado pueda utilizar esos recursos en los gastos que hay de aquí hasta fin de año, además de financiar los subsidios al consumo de energía eléctrica, de agua potable, de gas domiciliario que se dieron anteriormente. Sin embargo, hay otros créditos que tienen un objeto abierto, es lo que se llama apoyo presupuestario, apoyo, digamos, con un objeto más genérico para el Tesoro General de la Nación. Esos otros créditos, como el que mencionaba, la CAF, el FMI, sobrepasan los 600 millones de dólares que se necesitan para pagar este nuevo bono, están en manos de la Asamblea, ellos los pueden aprobar rápidamente y nosotros inmediatamente podríamos implementar este nuevo bono. Le quiero hacer recuerdo que ya en los meses de la pandemia hemos pagado más de 11 millones y medio de bonos a familias bolivianas, hemos sobrepasado los 5.000 millones de bolivianos, entonces lo que necesitamos es que liberen estos recursos y rápidamente con el desembolso de los organismos internacionales podríamos iniciar en septiembre el pago de este nuevo bono. ¿Este dinero sería solamente para pagar el bono salud o también incluiría el bono contra el hambre que promueve el movimiento al socialismo? Mire, lo que ha dicho la presidenta Yanine Áñez es que creo que el fondo de la discusión no es el nombre, el fondo de la discusión es darle factibilidad al pago de un nuevo bono que las familias bolivianas obviamente van a recibir y que necesitan para ayudar a superar todavía las consecuencias económicas de la pandemia. ¿Pero de cuánto sería este bono? ¿De 500 o de 1000? Porque hay una diferencia entre ambos en cuanto al monto que implica para cada persona beneficiaria. Para hacerlo fácil, Gabriela, si pagamos un bono de 500 necesitamos 300 millones de dólares, si pagamos un bono de 1000 necesitamos 600. Obviamente dependerá de que nos aprueben los créditos correctos y de cuánto nos aprueben para poder pagarlo. Entonces, uno de los dos sí se pagaría, no necesariamente los dos. Bueno, los dos va a ser difícil, pero por eso yo exhorto a que nos podamos sentar a una mesa. Estoy seguro que es un tema que en realidad en pocos minutos se podría aclarar cuáles son los créditos que permiten el pago de un nuevo bono. Y obviamente también necesitamos que liberen los otros créditos porque son recursos que el Estado necesita para seguir funcionando y atendiendo pues todos los gastos que demanda la prestación de los servicios públicos de aquí hasta el fin de año.
Esta convocatoria de parte del gobierno al diálogo, a sentarse en una mesa de trabajo, ya viene desde hace varios días, semanas podríamos decir. ¿No han recibido una respuesta? ¿Cuáles son las trabas que evitan que puedan conciliar? Bueno, yo creo que la principal traba es la tentación que tienen muchos de politizar este tema, pero eso es una burla a la esperanza de la gente en la otorgación de este nuevo bono. Este no es un tema que debe ser parte de la confrontación político-electoral. Las familias necesitan estos recursos. Tenemos la satisfacción de que el gobierno de la presidenta Yanine Áñez ha gestionado alrededor de 1.500 millones de dólares en préstamos para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Lo que tenemos que hacer es depolitizar esta discusión. Están los créditos con sus contratos de préstamo, los tenemos ahí. En el caso del FMI ya se ha aclarado una y otra vez, tenemos una carta oficial del FMI que no hay ninguna condición para la otorgación de esos recursos, porque en realidad es un financiamiento temporal sobre la base de nuestra cuota de participación en ese organismo, y por lo tanto tenemos los recursos, están en la Asamblea, están en sus manos. Si realmente hay la voluntad de ayudar a las familias bolivianas, lo podemos hacer esta misma semana, llegar a ese acuerdo, y en el mes de septiembre, apenas recibamos el desembolso de los recursos, los organismos internacionales, podríamos iniciar el pago de este nuevo bono. Ministro, usted dice que no hay condiciones para la aprobación de este dinero, para la aprobación del desembolso. Sin embargo, ¿hay plazos? ¿Podrían vencerse? Bueno, en algún momento, si Bolivia no los utiliza, obviamente los organismos internacionales tienen también plazos y puedes pedirnos que liberemos estos recursos para utilizarlos en otros países que sí los quieren utilizar. ¿Y cuándo sería eso? No tengo la memoria la fecha exacta, pero sí hay plazo, Gabriela. No podemos quedarnos indefinidamente con esos recursos congelados en el país. Hay otros países que obviamente también los quieren aprovechar, y es algo que incluso a nivel internacional no se entiende cómo puede haber que en las actuales condiciones de la pandemia una asamblea legislativa que esté bloqueando estos recursos que, como le digo, se han obtenido en pocos meses con condiciones muy favorables para el país y que los necesitamos para enfrentar la pandemia, tanto en cuanto se refiere a la salud como a la reactivación, y obviamente en garantizar la prestación de todos los servicios públicos, entre ellos el funcionamiento de todos los hospitales, el pago de los médicos, de las enfermeras, en fin, todo el personal que trabaja atendiendo a quienes se enferman del COVID. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por esta entrevista importante, la información que ha compartido con nosotros Óscar Ortiz, ministro de Economía.